Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenas noches. El día de hoy vamos a tener un devocional. Yo les agradezco que se sigan alimentando de la palabra, que sigan buscando tener ese alimento espiritual que necesitamos, y en especial en esta semana de Semana Santa, que estamos haciendo estos devocionales para poder seguir alimentándonos. Y vamos a empezar orando para que esta palabra, este devocional, pues pueda llegar a sus corazones, esta palabra pueda ser de edificación para ustedes y puedan seguir buscando cada vez más al Señor en sus vidas. Amén. Padre bendito celestial, en esta noche te damos gracias, Señor, por la palabra, Señor, que nos vas a dar. Te damos infinitas gracias, Señor, porque en esta semana, Señor, sabemos todo lo que tú pasaste, Señor, y todo lo que tú tuviste que sufrir para que nosotros el día de hoy podamos ser salvos, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que tu presencia, Señor, sea constante en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que esta palabra pueda ser de alimento espiritual y de edificación. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y el devocional del día de hoy, hermano, es sobre lo que pasó después de que Jesús fue crucificado, después de que Jesús fue golpeado, después de que Jesús pasó por todo lo que tuvo que pasar para llegar a la muerte, y que el día de hoy nosotros, a través de esa sangre derramada, podemos llegar a aspirar a esa vida eterna, a esa salvación. Y en esta semana nosotros deberíamos de estar celebrando, hermano, el acto de amor más grande que alguien pudo tener contigo y conmigo, y el testimonio también más grande de obediencia que alguien haya podido darnos. En los evangelios viene escrito todo lo que Jesús pasó. Ya en los últimos momentos, en su paso por la tierra, viene descrito todo lo que él tuvo que pasar para llegar a la muerte y para derramar su sangre. Y esto lo puedes encontrar a partir de Mateo 26, del 1 al 75, y 27, del 1 al 66. Hoy, hermano, es sábado santo, o sábado de gloria. Y es el día en que Jesús, después de haber sido, yo te decía, traicionado, negado, enjuiciado y finalmente llevado a la muerte en ese lugar llamado Gólgota, que significa lugar de muerte, y del cual hay dos explicaciones por las que lleva este nombre. Una de ellas es que era un lugar de ejecución, por lo tanto abundaban las calaveras ahí, los cráneos. Y la segunda cosa por lo que se le llama así, dice que ese lugar que tenía el aspecto de una calavera cuando se le veía a una cierta distancia o a una corta distancia, y por eso era llamado así el Gólgota, el lugar de la muerte. Hermanos, si nosotros no tenemos una perspectiva de todo lo que tuvo que pasar Jesús para que hoy tú y yo podamos ser salvos, y para que tú y el día de hoy podamos ser parte de lo escrito en el versículo 16, Juan 3, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjame decirte que si tú no tienes ¿cómo te podría explicar? Si nosotros no tenemos una conciencia, concientizado de lo que esto significa, quiere decir que seguimos perdidos y que no hemos entendido que gracias a la muerte y la resurrección de Jesús, tú y yo hoy podemos acceder a esa vida eterna. Cuando pasa todo esto con Jesús, que lo apresan, que es llevado a donde yo te decía, al Gólgota, a ser sacrificado, que es colgado en ese madero, lo que finalmente dice Jesús, y como lo expresa el versículo 50 de Mateo, que dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Jesús entrega su Espíritu a su Padre, a Dios, lo pone, digamos, de alguna manera en sus manos, y es ahí, hermano, cuando la gloria se abre para Jesús. Pero lo más maravilloso de esto es que nosotros en ese momento también podemos acceder junto con Jesús a esta gloria.
Y después de esto, cuando Jesús da el último aliento de vida, por decirlo de esta manera, te acontece lo que te voy a leer. Dice en el versículo 57, del versículo 57 al 61 de Mateo 27, localízalo en tu Biblia o apunta a la cita bíblica para que lo puedas leer después con calma. Dice, empiezo con el versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado con en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Esta parte es importante porque es lo que sucede con el cuerpo de Jesús después de que es muerto y sacrificado en ese madero. Su cuerpo es, podemos decirlo de esta manera, reclamado por José de Arimatea, que había sido su discípulo. Y este dato que te voy a dar sobre la sepultura en esos tiempos es importante, porque entendemos la manera de proceder de José. Dice que en la cultura judía, la sepultura es algo que se hace con mucha consideración y respeto. Para ellos la muerte es de mucho respeto. Los cuerpos no son alterados ni eran embalsamados porque siguen el orden de la naturaleza, esperando que pronto el cuerpo regrese a la tierra de donde vino. Tradicionalmente, los judíos envuelven los cuerpos con una sábana blanca, como lo hizo José de Arimatea con Jesús. Y a esta sábana blanca se le llama takrijim. Y eso fue lo que hizo José de Arimatea con Jesús. Aquí es importante mencionar que José de Arimatea había sido discípulo de Jesús. Y al contrario de Judas, que también fue su discípulo, pero que lo traicionó y que finalmente terminó matándose por la culpa que sentía por haber entregado a Jesús, y a diferencia también de Pedro, que lo negó en momentos cruciales, José se presenta ante Pilato para reclamar el cuerpo. Hermano, qué lección de fidelidad tan grande viene en esta parte de la Biblia de José de Arimatea. Hay quien, sin importarle lo que podría pasar, si reclamaba el cuerpo, lo hace, porque recordemos que en ese entonces una de las razones o la razón por la que Pedro niega a Jesús es porque temían tener el mismo destino que él tuvo, porque por de alguna manera decir que sí, que andaban con él y que formaban parte del grupo que seguía a Jesús y que creían en lo que él estaba diciendo. Y en algo que yo veo como un acto de amor y servicio, como cuando Jesús, no sé si has leído esa parte en la Biblia, te acuerdas o lo sabes, lo has escuchado, como cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. El Señor tuvo un acto de amor, tuvo un acto de humildad y lo hizo. En este momento, o con lo que hace José de Arimatea, yo lo veo como un acto de amor y servicio hacia Jesús. Al envolver su cuerpo en esa sábana y llevárselo, a darle, como dicen hoy, cristiana sepultura. Y fíjate, hermano, que algo importante aquí es que José no pregonó el servicio que estaba haciendo, ni buscó el reconocimiento de la gente cercana a Jesús. Él simplemente lo hizo, porque en algún momento conoció a Jesús. Al ser su discípulo, obviamente lo conoció y conoció sus enseñanzas, fue testimonio para él. Y cuando él hace este acto, él no buscaba el reconocimiento, ni siquiera de los que rodeaban o del círculo cercano de Jesús. Él lo hizo simplemente y ya. En este día en que Jesús muere, como está escrito, es un momento de luto. Pero en estos tiempos, hermano, para ti y para mí debe ser un tiempo de reflexión, para que tú y yo pensemos en todo lo que Jesús tuvo que pasar por amor y obediencia, porque lo que hizo Jesús de dar su vida por ti y por mí fue un acto de amor, pero también fue un acto de obediencia, porque él estaba haciendo la voluntad de su Padre, la voluntad de Dios.
Y el dolor que sufrió para poder pagar con su sangre el perdón de nuestros pecados fue muy grande. Si tú consultas estudios donde a base de situaciones de la ciencia te explican la forma en que Jesús sintió los síntomas que tuvo al ser flagelado, al ser golpeado, yo cuando los consulté, es muy dolorosa la muerte que tuvo Jesús. Y yo te decía, es un acto de amor y obediencia. Yo creo que tú y yo no, en nuestra vida no hemos experimentado un acto de amor tan grande como el que tuvo Dios a entregar a su Hijo y Jesús al morir por nosotros. Y fíjate que después de que lo enjuician, después de que le dan muerte, había quien todavía aún así, y después de sucesos que pasaron con la muerte de Jesús, tú lo puedes leer en algunos versículos más atrás de las citas bíblicas que yo te estoy dando, pasaron cosas que a la muerte de Jesús que solamente hubieran podido pasar cuando se le dio muerte, valga la redundancia, al Hijo de Dios. Y ahora vamos a leer Mateo 27 del 62 al 66, porque en esta parte vemos como aquellos que le dieron muerte a Jesús en el fondo dudaban de que ellos no tuvieran la razón al no creer que él era el Hijo de Dios. Y mira lo que dice. En el versículo, empiezo leyendo el versículo 62 de Mateo 27. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Ellos sabían que había sido un error haber crucificado a Jesús. Entonces decían, no vaya a ser que el postrer error o lo que pueda suceder después de que dejemos que el cuerpo se lo lleven, vaya a ser peor que el error que ya cometimos. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿A qué voy con todo esto, hermano? Si tú hoy dudas del amor y el poder de Dios y el derramamiento de la sangre de Jesús para el perdón de tus pecados, esto que acabamos de leer te debería de servir o nos debería de servir para que tus dudas sean disipadas y para que hoy tú y yo busquemos amar como Dios nos ama, perdonar como Jesús perdonó a quienes le dieron muerte, porque una de las palabras o de las frases que Jesús dice al estar en ese madero, dice: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y que tú y yo también busquemos ser obedientes a la voluntad de Dios, sin importar las circunstancias. Sobre toda circunstancia busquemos ser obedientes con el Señor, hermano. Y yo te hablaba de que la gloria se había abierto cuando Jesús muere, cuando Jesús da el último aliento de vida y asciende, y la gloria es abierta. Te voy a leer el significado bíblico de gloria, y dice que es el valor de una cosa o una persona, prestigio o autoridad. El significado de gloria está asignado también a la idea de alabanza y estima y de extrema alegría y de regocijo por ello. Por ello, hermanos, son tiempos de celebrar y cuidar la vida, la que tenemos actualmente, es decir, la vida terrenal. Pero la más importante para nosotros y la que más debemos cuidar es la vida eterna. Y de agradecer y reconocer a aquel que dio la vida de su único Hijo por amor a nosotros. Y valorar la crucifixión y resurrección de Jesús. Porque tú y yo hoy debemos dar testimonio de un Cristo Jesús que vive en nosotros, porque Él vive eternamente. Amén. Hermano, esta es parte del devocional que el día de hoy
el Señor me dio para poderlo compartir con ustedes. Y antes de despedirnos en oración, recuerda que el día de mañana nuestro pastor, nos va a predicar sobre la resurrección. Hermano, no te pierdas la transmisión, síguete alimentando de la palabra del Señor, sigue buscando saber más, sigue buscando que Él sea parte de tu vida, y no dejes de reflexionar en estos tiempos, en estos momentos, en esta semana, pero no nada más en esta semana donde de alguna manera se conmemora, o por decirlo así, la muerte de Jesús y todo lo que tuvo que pasar, sino siempre, hermano, siempre deberíamos estar recordándolo. Para nosotros todos los días deberían de ser días santos, para que nosotros podamos seguir caminando por ese, valga la redundancia, camino de santidad que el Señor nos marca, y esforzándonos por hacer cada vez más la voluntad del Señor y menos la de nosotros. Amén. Es un gusto poder saludarles por este medio, saber que están bien a través de los mensajes por los que tenemos comunicación. Yo deseo que Dios siga bendiciendo tu vida, que Dios siga siendo parte de tu vida, y que esta palabra o este devocional pueda llegar a ti, pueda tocar tu corazón y pueda quizá exhortarte a seguir, que tu vida siga siendo transformada por el Señor. Amén. Vamos a despedirnos en oración. Padre bendito celestial, en esta noche te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros todos los días, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si seguimos siendo desobedientes a ti, Señor, a tu palabra, lo que tú quieres de nosotros, Señor, pero también te pedimos que nos ayudes, porque reconocemos que sin ti, Señor, no podemos ser o hacer nada. Padre, te damos gracias en esta noche, en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermano, que tengas una buena noche, que Dios esté contigo.